El Titanic no fue solo un barco. Fue el mayor símbolo del poder humano, y de su arrogancia. Diseñado para ser el más grande, el más lujoso y, según decían, insumergible, su historia terminó convirtiéndose en una de las tragedias más impactantes de todos los tiempos. En este vídeo vamos a descubrir toda la historia del Titanic, desde su ambicioso diseño hasta las consecuencias que cambiaron la seguridad marítima para siempre. Si te apasiona descubrir los grandes misterios de la historia, este canal es para ti. A comienzos del siglo XX, el mundo vivía convencido de que había entrado en una nueva era. Las ciudades crecían hacia el cielo, las fábricas no dormían y la electricidad empezaba a conquistar la noche. El progreso avanzaba a una velocidad nunca vista, y la tecnología parecía capaz de resolver cualquier límite impuesto por la naturaleza. El ser humano, por primera vez, sentía que tenía el control absoluto de su destino. Europa y Estados Unidos atravesaban un periodo de expansión económica y optimismo casi ingenuo. La revolución industrial había transformado la forma de vivir, trabajar y viajar. Los trenes unían continentes, el telégrafo acortaba distancias y los grandes transatlánticos se convertían en auténticas ciudades flotantes, símbolos de poder, prestigio y modernidad. Cruzar el océano Atlántico ya no era una aventura incierta, sino una experiencia cada vez más frecuente y competitiva. Pero este mundo moderno también estaba profundamente dividido. La sociedad se organizaba en clases muy marcadas, una élite adinerada que disfrutaba de lujos impensables y millones de trabajadores e inmigrantes que buscaban una oportunidad para empezar de nuevo. Para unos, el futuro prometía comodidad y exceso, para otros, sacrificio y esperanza. Y curiosamente, todos ellos acabarían coincidiendo en un mismo lugar. En ese contexto de confianza absoluta en la ingeniería nació una peligrosa idea, que la tecnología podía vencer al mar. Los grandes barcos no solo debían ser rápidos, sino gigantescos, elegantes y sobre todo, seguros. La palabra insumergible empezó a circular como un reclamo publicitario más, reflejo de una época que creía haber dejado atrás el miedo a lo imprevisible. El Titanic no fue un accidente aislado del destino, sino el producto perfecto de su tiempo. Ambición desmedida, fe ciega en el progreso y una sociedad que miraba hacia adelante sin cuestionarse demasiado los riesgos. Para entender por qué ocurrió lo que ocurrió, primero hay que comprender este mundo que se sentía invencible, justo antes de descubrir que no lo era. Y si esta forma de contar la historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación no solo es impactante, es inevitable. A comienzos del siglo XX, el océano Atlántico se había convertido en el escenario de una auténtica guerra silenciosa. No se luchaba con armas, sino con acero, velocidad y prestigio. Las grandes compañías navieras competían por algo más que pasajeros. Querían dominar la ruta más importante del mundo, la que conectaba Europa con América, el puente entre el viejo continente y el nuevo sueño. Cada travesía era una demostración de poder. Llegar antes significaba ganar titulares, contratos, reputación. Las navieras entendieron que los barcos ya no eran simples medios de transporte, sino símbolos nacionales y corporativos. La Cunard Line apostaba por la velocidad y la potencia, lanzando buques capaces de romper récords y conquistar la Banda Azul, el reconocimiento al cruce más rápido del Atlántico. Para muchos, la rapidez era sinónimo de progreso. Pero la White Star Line decidió jugar otra carta. En lugar de competir por segundos, apostó por algo que podía resultar aún más seductor: el tamaño, el lujo y la sensación de absoluta seguridad. Si no podían ser los más rápidos, serían los más impresionantes. Así nació una nueva filosofía naval: barcos gigantescos, estables, silenciosos, pensados para que el pasajero olvidara que estaba cruzando un océano. Esta rivalidad transformó el mar en una pasarela flotante de innovación constante. Cada nuevo barco debía superar al anterior en comodidad, elegancia y tecnología. Salones dignos de palacios, escaleras monumentales, restaurantes de alta cocina y camarotes que rivalizaban con los mejores hoteles de tierra firme. Viajar ya no era solo llegar, era exhibirse. Sin embargo, esta carrera tenía un lado oscuro. La presión por destacar empujaba a las compañías a asumir riesgos cada vez mayores. Las decisiones se tomaban mirando más a la competencia que al océano. El Atlántico Norte, imprevisible y helado,
seguía siendo el mismo de siempre, aunque muchos empezaban a tratarlo como si hubiera sido domesticado. En ese clima de orgullo empresarial y confianza desbordada, los barcos dejaron de verse como máquinas vulnerables y comenzaron a percibirse como obras maestras intocables. La rivalidad no solo aceleró el progreso, también sembró la semilla de una tragedia anunciada. Porque cuando la ambición navega más rápido que la prudencia, el mar siempre acaba reclamando su lugar. Para la White Star Line, el cambio de siglo llegó con una certeza incómoda. Había quedado atrás en la carrera por la velocidad. Sus competidores directos, especialmente la Cunard Line, dominaban los titulares con barcos cada vez más rápidos y potentes. Intentar igualarlos en ese terreno habría sido costoso y arriesgado. Así que la compañía tomó una decisión audaz: dejar de competir por quien llegaba antes y empezar a competir por quien ofrecía la mejor experiencia jamás vista en el océano. La apuesta fue clara y radical. En lugar de velocidad, priorizarían tamaño, estabilidad, lujo y prestigio. El objetivo no era solo transportar pasajeros, sino redefinir lo que significaba cruzar el Atlántico. La White Star Line entendió que había un público dispuesto a pagar no por llegar unas horas antes, sino por viajar con comodidad, elegancia y una sensación absoluta de seguridad. El viaje debía sentirse como una prolongación de la vida en tierra firme, o incluso mejor. De esa idea nació el proyecto de la clase Olympic, 3 barcos colosales que superarían todo lo conocido hasta entonces. Olympic, Titanic y Britannic no estaban pensados como simples transatlánticos, sino como símbolos flotantes de modernidad. El Titanic, en particular, debía convertirse en la joya de la corona, el barco que consolidara a la White Star Line como la referencia indiscutible del lujo marítimo. La compañía quería impresionar desde el primer vistazo. Un casco gigantesco, interiores inspirados en los grandes palacios europeos, restaurantes de alta cocina, gimnasios, piscinas y salones que parecían imposibles de imaginar en medio del océano. Pero más allá del lujo visible, la gran promesa era la seguridad. Compartimentos estancos, tecnología avanzada y un diseño que transmitía solidez reforzaron la idea de que el Titanic no solo era grande, sino prácticamente invulnerable. Crear el Titanic fue, en el fondo, un acto de fe en el progreso. La White Star Line apostó todo a la creencia de que la ingeniería moderna podía dominar incluso al mar más traicionero. No buscaban solo beneficios económicos, sino prestigio, reputación y una posición dominante en la historia de la navegación. Lo que nunca imaginaron es que esa gran apuesta, pensada para asegurar su legado, terminaría convirtiéndose en la razón por la que el mundo entero jamás olvidaría su nombre. El Titanic fue concebido como algo más que un barco, debía ser una declaración al mundo. No se trataba solo de cruzar el Atlántico, sino de hacerlo de una forma jamás vista. Desde el primer boceto, la idea fue clara: crear una nave tan grande, tan estable y tan elegante que hiciera olvidar al pasajero que estaba en medio del océano. El mar debía sentirse pequeño frente a aquella obra de ingeniería. Su tamaño no respondía únicamente a la ambición, sino a una lógica muy concreta. Un barco más grande significaba mayor estabilidad, menos vibraciones, menos balanceo y una sensación constante de seguridad. El Titanic fue diseñado para imponerse al Atlántico Norte, no para desafiarlo con velocidad, sino para atravesarlo con calma, firmeza y confianza. Cada metro de acero reforzaba la idea de que nada podía alterarlo. El lujo fue otro pilar fundamental del proyecto. La White Star Line entendía que el verdadero espectáculo debía estar en el interior. Los espacios de primera clase se inspiraron en palacios europeos, hoteles de 5 estrellas y clubes privados de la alta sociedad. Grandes escalinatas, salones decorados con maderas nobles, lámparas, alfombras y detalles artesanales transformaban el barco en un símbolo de estatus flotante. Viajar en el Titanic no era desplazarse, era pertenecer. Pero incluso las clases más humildes experimentarían un nivel de comodidad inusual para la época. La tercera clase del Titanic superaba ampliamente los estándares de otros barcos, lo que reforzaba la imagen de una nave pensada para todos, aunque no todos la vivieran de la misma manera. El diseño del barco reflejaba fielmente la estructura social del mundo que lo había creado. En el plano técnico, el Titanic incorporó soluciones innovadoras que alimentaron su reputación de seguridad. Sus compartimentos estancos,
su doble fondo y su avanzada ingeniería transmitían una sensación de control absoluto. No era solo grande y hermoso, era sólido, moderno y aparentemente preparado para cualquier imprevisto. La idea de un barco insumergible no nació de la nada, sino de una confianza excesiva en sus propios sistemas. El sueño del Titanic fue el sueño de una época entera, la creencia de que el ser humano había alcanzado un punto en el que la naturaleza ya no imponía límites. Un barco sin precedentes para un mundo que se sentía invencible. Y precisamente por eso, su historia acabaría convirtiéndose en una de las lecciones más duras jamás aprendidas sobre el orgullo, el progreso y el mar. El Titanic comenzó a tomar forma en Belfast, una ciudad industrial que respiraba acero, humo y ambición. Allí, en los astilleros de Harland y Wolff, se puso en marcha uno de los proyectos de ingeniería más colosales jamás intentados. No era solo construir un barco, era levantar una obra monumental destinada a superar todo lo conocido. Desde el primer día, la magnitud del desafío dejó claro que nada parecido se había hecho antes. Para hacerlo posible, fue necesario transformar el propio astillero. Se levantaron enormes grúas, como la imponente Arroll Gantry, capaces de manejar piezas de acero de un tamaño descomunal. Miles de trabajadores participaron en la construcción, muchos de ellos especializados en remachar, ensamblar y moldear el esqueleto del gigante. El Titanic no se fabricó en una cadena automática, se levantó a mano, remache a remache, en un proceso tan impresionante como peligroso. El casco del barco se construyó con gigantescas planchas de acero unidas mediante más de 3 millones de remaches. El trabajo era duro y arriesgado. Jornadas interminables, alturas extremas y herramientas pesadas convertían cada día en una prueba de resistencia. Los accidentes eran frecuentes y el margen de error, mínimo. Aún así, el ritmo no se detenía, el calendario apremiaba y la presión por cumplir plazos era constante. Mientras el exterior tomaba forma, el interior se convertía en un complejo laberinto de compartimentos, pasillos y salones. Carpinteros, electricistas, fontaneros y decoradores trabajaban en paralelo para dar vida a un barco que debía ser tan funcional como majestuoso. Cada detalle, desde los sistemas de ventilación hasta los acabados de lujo, fue cuidadosamente integrado en una estructura pensada para impresionar y durar. La construcción del Titanic fue un despliegue de poder industrial sin precedentes. Representaba lo mejor de la ingeniería británica y la confianza absoluta en la capacidad humana para dominar el acero y el mar. Cuando finalmente estuvo listo para abandonar el astillero, el Titanic no era solo un barco terminado, era el orgullo de una ciudad, el símbolo de una época y la prueba tangible de que el ser humano creía haber conquistado lo imposible. El Titanic no solo impresionaba por su tamaño o su lujo, también fue presentado como una maravilla tecnológica de su tiempo. Cada uno de sus sistemas estaba diseñado para transmitir una sensación de control absoluto, como si la ingeniería moderna hubiera encontrado por fin la forma de dominar al océano. A bordo, todo parecía pensado para funcionar con precisión, seguridad y eficiencia, incluso en las peores condiciones. Uno de los elementos más destacados eran sus compartimentos estancos. El casco del Titanic estaba dividido en 16 secciones separadas por mamparos con puertas herméticas. En caso de emergencia, estas puertas podían cerrarse automáticamente, aislando las zonas dañadas y evitando que el agua se propagara. La teoría era simple y tranquilizadora. El barco podía mantenerse a flote incluso con varios compartimentos inundados. Esta idea fue clave para alimentar su reputación de barco prácticamente insumergible. A esta estructura se sumaba un doble fondo que recorría gran parte del casco, una medida de seguridad avanzada para la época. Este diseño buscaba proteger la nave de daños menores y ofrecer una capa adicional de resistencia frente a impactos o filtraciones. Sobre el papel, el Titanic parecía preparado para enfrentarse a casi cualquier imprevisto que el mar pudiera presentar. Los sistemas internos tampoco se quedaban atrás. Contaba con modernas calderas, potentes motores de vapor y un sistema eléctrico que iluminaba cada rincón del barco, desde los salones más lujosos hasta los pasillos de tercera clase. La electricidad no solo era un símbolo de modernidad, sino una herramienta clave para la comodidad y la seguridad. Ascensores, ventilación forzada y comunicaciones internas reforzaban la idea de estar en una auténtica ciudad flotante.
Incluso la navegación incorporaba avances significativos. Equipado con telegrafía inalámbrica, el Titanic podía comunicarse con otros barcos y con tierra firme, algo todavía novedoso en aquellos años. Sin embargo, esta tecnología se utilizaba principalmente para transmitir mensajes de los pasajeros, no como un sistema central de alerta, un detalle que más tarde tendría consecuencias fatales. Todas estas innovaciones construyeron una confianza excesiva. El Titanic no era solo un barco avanzado, era la demostración de que la tecnología había alcanzado un nivel casi infalible. Pero el problema no estaba en la ingeniería, sino en cómo se interpretó. Porque cuando la seguridad se da por garantizada, el peligro deja de tomarse en serio. Y en el océano, ese exceso de confianza puede ser tan letal como una tormenta. La idea de que el Titanic era insumergible no apareció de la noche a la mañana, ni fue una frase oficial proclamada con solemnidad. Fue algo más sutil, más peligroso, una percepción que se fue construyendo poco a poco, alimentada por la confianza tecnológica de la época, el orgullo industrial y una comunicación optimista que nadie se molestó en cuestionar seriamente. El origen del mito estaba en su diseño. Los compartimentos estancos, el doble fondo y la solidez de su estructura llevaron a ingenieros y constructores a afirmar que el barco podía mantenerse a flote incluso con varios compartimentos inundados. Técnicamente, no era una afirmación descabellada. Sobre el papel, el Titanic parecía capaz de sobrevivir a daños que habrían condenado a otros barcos. Y esa posibilidad técnica empezó a transformarse, poco a poco, en una sensación de invulnerabilidad. La prensa hizo el resto. En una época fascinada por el progreso, los periódicos y folletos promocionales exageraban virtudes y suavizaban riesgos. Se hablaba del Titanic como el barco más seguro jamás construido, una maravilla de la ingeniería moderna. La palabra insumergible comenzó a circular en artículos, conversaciones y publicidad, no siempre como una afirmación literal, sino como una idea implícita: este barco no podía fallar. La tripulación y los pasajeros tampoco eran ajenos a esa creencia. Viajar en el Titanic transmitía una sensación de calma absoluta. Su tamaño, su estabilidad y su silencio al avanzar reforzaban la impresión de estar en algo sólido, casi indestructible. Muchos a bordo confiaban más en el barco que en el propio mar. El peligro parecía un concepto antiguo, superado por el acero y la ingeniería. El mito se consolidó porque nadie tenía motivos aparentes para dudarlo. El Titanic representaba lo mejor de su tiempo, y cuestionar su seguridad habría sido cuestionar el progreso mismo. Pero ese fue el verdadero error: confundir una alta probabilidad de resistencia con una garantía absoluta. El barco no fue declarado oficialmente insumergible, pero fue tratado como si lo fuera. Y cuando una idea se acepta sin reservas, se convierte en verdad, hasta que la realidad se encarga de desmentirla. El mito del Titanic no se hundió con el barco, nació antes, en tierra firme, en la confianza excesiva de una época que creyó haber vencido al océano. A bordo del Titanic no solo viajaban personas, viajaba una sociedad entera perfectamente ordenada. El barco era un reflejo flotante del mundo de principios del siglo XX, donde la clase social marcaba no solo cómo se vivía, sino también por donde se caminaba, qué se comía y con quién se compartía el espacio. Todo estaba cuidadosamente diseñado para que cada pasajero supiera exactamente cuál era su lugar. La primera clase representaba la cúspide del lujo y el privilegio. Millonarios, aristócratas, empresarios influyentes y celebridades viajaban rodeados de comodidades nunca antes vistas en el mar. Sus camarotes parecían suites de hotel, decorados con maderas nobles, alfombras gruesas y muebles elegantes. Tenían acceso a grandes salones, restaurantes de alta cocina, bibliotecas, gimnasios y la famosa escalinata central. Para ellos, el Titanic no era un barco, era un palacio en movimiento. La segunda clase ofrecía una experiencia mucho más modesta, pero aún confortable. Profesionales, profesores, comerciantes y turistas de clase media disfrutaban de camarotes sencillos pero bien equipados, comedores propios y zonas comunes separadas. Para muchos, viajar en segunda clase en el Titanic era un lujo en sí mismo, muy por encima de lo que ofrecían otros barcos. Aún así, existía una barrera invisible que los mantenía claramente alejados del mundo de la primera clase. La tercera clase,
conocida como clase de inmigrantes, concentraba a quienes buscaban una nueva vida al otro lado del océano. Familias enteras, jóvenes solteros y trabajadores viajaban en camarotes compartidos, con espacios reducidos y comodidades básicas. Aunque las condiciones eran mejores que en otros transatlánticos de la época, seguían estando muy lejos del confort de las cubiertas superiores. Sus zonas estaban separadas físicamente del resto del barco, con accesos distintos y pocas oportunidades de mezclarse con los demás pasajeros. Esta división no era casual ni improvisada. Respondía a normas sociales, económicas y también sanitarias de la época. El Titanic fue diseñado para mantener las clases separadas, tanto en la vida diaria como en los recorridos internos. Cada escalera, cada pasillo y cada puerta reforzaban esa jerarquía silenciosa. Sin saberlo, todos viajaban juntos hacia el mismo destino, pero no lo harían en igualdad de condiciones. Cuando llegó el momento crítico, esas diferencias sociales, tan claras durante el viaje, se volverían decisivas. Porque en el Titanic, incluso el acceso a la seguridad estaba marcado por la clase en la que habías nacido. El Titanic no se movía solo. Detrás del lujo, del silencio elegante de sus salones y de la aparente perfección del viaje, había más de 900 personas trabajando sin descanso para que todo funcionara. La tripulación era el verdadero motor del barco, una compleja red humana organizada con precisión casi militar, donde cada función tenía un propósito y cada error podía tener consecuencias graves. En lo más alto de esa jerarquía estaba el capitán Edward John Smith, uno de los marinos más respetados de la White Star Line. Con décadas de experiencia, su presencia transmitía seguridad y autoridad. Bajo su mando se encontraban los oficiales, responsables de la navegación, la vigilancia y las maniobras del barco. Eran quienes trazaban el rumbo, controlaban la velocidad y tomaban decisiones clave en el puente, siempre atentos al mar y a los instrumentos. En las profundidades del Titanic trabajaba la tripulación más dura y menos visible, los ingenieros, fogoneros y mecánicos. Decenas de hombres alimentaban las calderas día y noche, paleando carbón en condiciones extremas de calor y ruido. Su trabajo era agotador y peligroso, pero esencial. Gracias a ellos, los motores mantenían el ritmo constante que impulsaba al gigante a través del Atlántico. Sin su esfuerzo, el Titanic no habría avanzado ni un solo metro. En las cubiertas superiores, el ambiente era muy distinto. Camareros, cocineros, mayordomos y asistentes se encargaban de atender a los pasajeros, especialmente en primera y segunda clase. Vestidos con uniformes impecables, su misión era que nada faltara y que el viaje se sintiera perfecto. Muchos de ellos pertenecían al personal del hotel flotante más que a la tripulación naval, lo que reforzaba la sensación de estar en un lujoso resort en medio del océano. También estaban los operadores de radio, una función relativamente nueva en la época. Encargados de enviar y recibir mensajes, trabajaban principalmente para los pasajeros, transmitiendo telegramas personales. Aunque su labor parecía secundaria, su papel sería crucial cuando la situación se volviera crítica. La tripulación del Titanic representaba todas las caras del barco: autoridad, esfuerzo, servicio y sacrificio. Personas de distintos orígenes, unidas por una rutina exigente y una confianza absoluta en el barco en el que navegaban. Sin saberlo, muchos de ellos no solo estaban trabajando en el transatlántico más famoso del mundo, sino participando en los últimos días de una era que estaba a punto de hundirse con él. El Titanic no solo transportaba a cientos de personas cruzando el Atlántico, transportaba historias, ambiciones y sueños de todo tipo. Entre sus pasajeros se mezclaban millonarios con inmigrantes, aristócratas con artistas y viajeros comunes que buscaban una nueva vida en América. Cada rostro a bordo representaba un fragmento de la sociedad de la época, y muchos de ellos terminarían convirtiéndose en protagonistas involuntarios de una de las tragedias más conocidas del siglo XX. En primera clase viajaban nombres que hoy parecen sacados de un relato de lujo y poder. John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo, iba acompañado de su joven esposa y simbolizaba la opulencia extrema de la élite estadounidense. Benjamin Guggenheim, industrial y magnate, mostraba la extravagancia y la rigidez social de la alta sociedad. Durante la tragedia, se hizo famoso por elegir morir vestido con su mejor traje, manteniendo la apariencia hasta el final. Isidore Strauss y su esposa Ida,
propietarios de Macy's en Nueva York, representaban no solo riqueza, sino también una historia de amor y lealtad que se convirtió en leyenda. Ambos decidieron permanecer juntos en el barco, rechazando los botes salvavidas mientras se hundía. Cada uno de estos pasajeros no era solo rico, sino símbolo de una era en la que el dinero parecía protegerte de todo, incluso de la muerte. Pero no todos los pasajeros eran millonarios. La tercera clase llevaba a bordo a cientos de inmigrantes, hombres y mujeres que habían dejado sus países en busca de un futuro mejor en América. Familias italianas, irlandesas, suecas y de otras partes de Europa viajaban con pocas posesiones, pero con una esperanza enorme. Para ellos, el Titanic era la puerta a un sueño, aunque ni el lujo ni la protección de la primera clase les fuera accesible. Sus historias eran anónimas en los registros de lujo, pero esenciales para comprender la magnitud de la tragedia. Mientras los ricos tenían acceso a botes y comodidades, muchos de estos pasajeros se enfrentarían a las consecuencias de una seguridad desigual y sistemas diseñados para mantenerlos separados. Entre los pasajeros también había figuras de la sociedad y la cultura que no necesariamente destacaban por riqueza, pero sí por su influencia o curiosidad. Periodistas, artistas y académicos viajaban buscando experiencias, conexiones, y en algunos casos, solo un cruce seguro del Atlántico. Cada uno de ellos aportaba una mirada distinta del mundo que se movía a bordo del Titanic, convirtiéndolo en un microcosmos flotante donde se encontraban sueños opuestos, ambición y esperanza, ostentación y sacrificio, juventud e historia. El Titanic, así, no era solo un barco. Era un escenario donde convergían historias humanas de todos los matices. Millonarios que creían poder desafiar al mar, familias que confiaban en un futuro mejor, personajes históricos que terminarían inmortalizados por su destino compartido. Todos ellos navegaban hacia un final que nadie podía imaginar, y cuya memoria perduraría más allá del acero y del océano. El día del embarque del Titanic no fue un día cualquiera. Fue un espectáculo. Desde primera hora, los muelles servían de actividad. Curiosos y periodistas se agolpaban para ver partir al que ya era considerado el barco más grande y lujoso jamás construido. Southampton se convirtió en el centro de atención del mundo, un escenario donde el progreso se despedía con humo, sirenas y aplausos. La llegada de los pasajeros fue un desfile de contrastes. En primera clase, chóferes descargaban baúles elegantes, sombreros de copa y abrigos caros. Los viajeros subían al barco con calma, conscientes de que estaban a punto de vivir una experiencia exclusiva. Para muchos, embarcar en el Titanic era un símbolo de estatus, una forma de mostrarse ante el mundo como parte de una élite que podía permitirse lo mejor que la tecnología ofrecía. En segunda y tercera clase, el ambiente era distinto, pero igual de intenso. Familias enteras cargaban maletas humildes, cajas de madera y bolsas con lo imprescindible. Había nervios, ilusión y también despedidas silenciosas. Para muchos inmigrantes, aquel momento marcaba un antes y un después. Dejaban atrás su tierra sin saber cuándo, o si alguna vez, volverían a verla. El Titanic no era solo un barco, era la promesa de un futuro diferente. Mientras tanto, la prensa no perdía detalle. Fotografías, titulares y crónicas hablaban de la salida del coloso del mar, de su tamaño imposible y de su lujo sin precedentes. El Titanic no zarpaba en silencio, lo hacía bajo la mirada del mundo entero. Cada dato técnico, cada comparación con otros barcos, alimentaba la sensación de estar presenciando un momento histórico. Cuando finalmente soltó amarras y comenzó a moverse, el ambiente se llenó de emoción. Los motores arrancaron con una suavidad casi imperceptible, y el gigantesco casco avanzó lentamente, como si fuera consciente de todas las miradas que lo seguían. Hubo pañuelos agitados, abrazos largos y una mezcla de orgullo y melancolía en el aire. Nadie pensaba en el peligro. Nadie hablaba de riesgos. Todo transmitía seguridad, confianza y optimismo. El Titanic partió como parten las grandes promesas, rodeado de admiración y expectativas desbordadas. Era el triunfo del ingenio humano, la prueba de que el siglo XX había llegado para imponer su dominio sobre la naturaleza. Aquel día, el mundo no despidió a un barco, despidió a una era que aún no sabía lo frágil que era su fe en el progreso. La vida cotidiana a bordo del Titanic estaba cuidadosamente coreografiada para que cada pasajero sintiera que el viaje era parte del destino, no un simple trayecto. Desde el primer día,
El barco se convirtió en un mundo cerrado, con sus propias normas, ritmos y contrastes. Todo funcionaba con una precisión casi invisible, diseñada para que la rutina transcurriera sin sobresaltos y el océano quedara en un segundo plano. En primera clase, el tiempo parecía detenerse. Los días comenzaban con desayunos servidos en vajillas de porcelana, paseos tranquilos por las cubiertas y conversaciones en salones elegantes. Los pasajeros disfrutaban de bibliotecas, gimnasios, piscinas cubiertas y restaurantes que ofrecían menús dignos de los mejores hoteles de Europa. Cada detalle estaba pensado para el confort, música en vivo, iluminación suave y un servicio atento que anticipaba cualquier necesidad. El Titanic ofrecía la ilusión de que el lujo podía flotar. La segunda clase vivía una experiencia más discreta, pero igualmente cómoda. Los pasajeros seguían rutinas ordenadas, compartían comidas en comedores propios y aprovechaban los espacios comunes para socializar. Para muchos, aquel viaje representaba un nivel de bienestar excepcional, muy por encima de lo que conocían en tierra firme. Aunque sabían que existía un mundo más exclusivo unas cubiertas más arriba, el Titanic seguía siendo una experiencia extraordinaria. En la tercera clase, la vida era más sencilla y animada. Familias y jóvenes compartían camarotes, comían juntos y llenaban los espacios con risas, música y conversaciones en distintos idiomas. A pesar de las limitaciones, había un ambiente de esperanza y camaradería. Muchos pasajeros vivían el viaje como una transición, un tiempo suspendido entre el pasado que dejaban atrás y el futuro que soñaban alcanzar. Estos mundos coexistían sin mezclarse apenas. Escaleras, pasillos y puertas mantenían separadas las clases sociales, reforzando una jerarquía aceptada como normal. Mientras unos disfrutaban del ocio refinado, otros seguían rutinas más humildes, pero igual de humanas. El Titanic no solo transportaba personas, transportaba desigualdades. Y sin embargo, todos compartían el mismo mar, el mismo rumbo y la misma confianza en el barco. La vida a bordo transcurría tranquila, casi aburrida en su perfección. Nadie imaginaba que aquella rutina, tan cuidadosamente construida, estaba a punto de romperse para siempre. Porque en ese mundo flotante, tan organizado y seguro en apariencia, el tiempo avanzaba silencioso hacia una noche que lo cambiaría todo. Mientras el Titanic avanzaba con aparente calma por el Atlántico Norte, el peligro ya estaba presente, aunque aún no se podía ver. No llegó de golpe ni sin aviso. Llegó en forma de mensajes, señales y advertencias que fueron acumulándose silenciosamente durante el viaje. El hielo no fue una sorpresa absoluta, fue un riesgo conocido que, poco a poco, se normalizó. Desde los primeros días de navegación, otros barcos comenzaron a informar sobre la presencia de icebergs y grandes campos de hielo en la ruta. Estos avisos llegaban a la sala de radio, donde los operadores los recibían junto a decenas de mensajes privados de los pasajeros. En teoría, las advertencias debían transmitirse al puente de mando para ajustar el rumbo o reducir la velocidad. En la práctica, no siempre se les dio la importancia necesaria. El problema no fue la falta de información, sino la forma en que se interpretó. En aquella época, los mensajes sobre hielo eran habituales y rara vez se consideraban una amenaza inmediata. Los grandes transatlánticos ya estaban acostumbrados a navegar por zonas frías sin incidentes. Además, el mar estaba en calma y la visibilidad parecía adecuada, lo que reforzaba la sensación de control. El Titanic seguía avanzando con confianza, sin alterar significativamente su velocidad. Algunos avisos fueron entregados tarde, otros se perdieron entre comunicaciones rutinarias, y algunos simplemente no provocaron una reacción clara. La prioridad del sistema de radio seguía siendo comercial, enviar telegramas de los pasajeros y mantener el servicio activo. La seguridad, aunque presente, no era el foco principal de aquella tecnología todavía joven. En el puente, la idea de que el Titanic podía enfrentarse al hielo sin mayores problemas seguía muy arraigada. La confianza en el diseño del barco, sumada a la presión por mantener el horario previsto, hizo que las advertencias se diluyeran en la rutina. No hubo una decisión única que sellara el destino del barco, sino una cadena de pequeñas omisiones que, juntas, resultaron fatales. Cuando finalmente el iceberg apareció ante ellos, ya era demasiado tarde para que aquellos mensajes olvidados marcaran la diferencia.
El hielo no fue el verdadero enemigo, lo fue la costumbre de subestimar el riesgo. La tragedia del Titanic comenzó mucho antes del impacto, en el momento exacto en que las advertencias dejaron de escucharse y el progreso fue considerado más fiable que la prudencia. La noche del 14 de abril de 1912 parecía tranquila, casi engañosamente perfecta. El Atlántico Norte estaba en calma, el cielo despejado y el frío empezaba a hacerse notar a medida que caía la noche. No había viento ni oleaje, y el mar se extendía como una superficie oscura y lisa, silenciosa. Aquella serenidad, lejos de ser una ventaja, acabaría convirtiéndose en uno de los factores más peligrosos de toda la travesía. Las temperaturas descendían rápidamente, y el aire helado anunciaba la cercanía de zonas con hielo. Sin embargo, la ausencia de olas dificultaba la detección de icebergs, ya que normalmente el agua rompiendo contra el hielo permitía verlos a distancia. Esa noche, los bloques de hielo se confundían con la oscuridad, invisibles hasta que era demasiado tarde. El océano parecía inofensivo, pero ocultaba una amenaza mortal. En el puente de mando, el Titanic mantenía una velocidad elevada. El barco avanzaba con confianza, siguiendo su rumbo habitual, mientras los oficiales se turnaban en la vigilancia. En lo alto del mástil, los vigías observaban el horizonte con atención, protegidos del frío únicamente por abrigos y su propia resistencia. Sin prismáticos adecuados, dependían casi por completo de la vista en una noche sin luna, una tarea tan exigente como imprecisa. A bordo, la mayoría de los pasajeros dormía o disfrutaba de las últimas horas de ocio. En los salones aún se escuchaba música, risas apagadas y conversaciones tranquilas. Nadie imaginaba que el viaje estaba entrando en su punto crítico. El Titanic se deslizaba por el mar con una suavidad inquietante, como si nada pudiera perturbar su avance. Esa combinación de factores, velocidad, confianza, frío extremo y mar en calma, creó el escenario perfecto para la tragedia. No fue una tormenta ni un fallo repentino lo que puso en peligro al barco, sino una suma de condiciones aparentemente favorables. Todo funcionaba demasiado bien. Demasiado tranquilo. A las puertas de la medianoche, el destino del Titanic ya estaba marcado, aunque nadie lo sabía. La noche del 14 de abril no fue dramática ni caótica en apariencia, fue silenciosa, fría y engañosa. Y precisamente por eso, porque nada parecía ir mal, fue la noche en la que todo cambió para siempre. El impacto con el iceberg no fue el estruendo que muchos imaginarían después. No hubo una explosión ni un choque brutal que sacudiera todo el barco. Fue algo mucho más sutil, y por eso mismo, más peligroso. A las 11:40 de la noche, el Titanic rozó el hielo casi en silencio, como si el océano le hubiera pasado una cuchilla invisible por el costado. Desde el puente, la orden llegó tarde pero fue inmediata. Al avistarse el iceberg, se intentó girar el timón con rapidez y se ordenó invertir las máquinas. El enorme barco respondió con la lentitud propia de su tamaño. Aquellas toneladas de acero no podían cambiar de rumbo de forma instantánea. El Titanic logró esquivar el impacto frontal, pero el iceberg rozó su lado derecho, recorriendo el casco a lo largo de varios metros. El daño no fue evidente al principio. Muchos pasajeros apenas notaron una leve vibración, un crujido extraño o un temblor suave bajo sus pies. Algunos lo compararon con pasar por encima de un bache. Otros ni siquiera se dieron cuenta. El barco siguió avanzando unos segundos más, como si nada hubiera ocurrido. Esa aparente normalidad retrasó la reacción y aumentó la confusión. Bajo la línea de flotación, sin embargo, el daño era devastador. El hielo había deformado y abierto el casco en varios puntos, afectando a múltiples compartimentos estancos. No fue una gran grieta, sino una serie de pequeñas aperturas que permitieron al agua entrar de forma constante e imparable. El diseño del barco estaba preparado para soportar la inundación de algunos compartimentos, pero no de tantos al mismo tiempo. El agua comenzó a avanzar de uno a otro, superando los límites para los que el Titanic había sido diseñado. Lo que parecía una ventaja, su sistema de compartimentos, se convirtió en una trampa lenta y silenciosa. El barco estaba condenado, aunque todavía se mantenía erguido y estable, dando la falsa impresión de que la situación estaba bajo control. En esos primeros minutos tras el impacto, el Titanic aún parecía seguro.
Las luces seguían encendidas, los motores se detuvieron con calma y no hubo pánico inmediato. Pero el daño ya estaba hecho. El iceberg no había golpeado al Titanic con fuerza, lo había herido de manera precisa. Y en ese instante, sin ruido ni dramatismo, comenzó una cuenta atrás que nadie a bordo podía detener. El hundimiento del Titanic no fue el resultado de un único fallo, sino de una cadena de decisiones humanas que, una tras otra, fueron estrechando el margen de salvación. Ninguna de ellas parecía fatal por sí sola, pero juntas formaron el camino perfecto hacia la tragedia. El verdadero enemigo no fue solo el iceberg, sino la confianza excesiva con la que se actuó antes y después del impacto. Uno de los primeros errores fue mantener una velocidad elevada en una zona conocida por la presencia de hielo. Aunque se habían recibido múltiples advertencias, no se redujo la marcha de forma significativa ni se alteró drásticamente el rumbo. La creencia de que el Titanic podía manejar cualquier situación llevó a tratar el riesgo como algo secundario, casi rutinario. El tiempo y el prestigio pesaron más que la prudencia. Tras el impacto, el problema continuó. La falta de una evaluación inmediata y clara retrasó la toma de decisiones cruciales. Durante los primeros minutos, muchos oficiales subestimaron la gravedad del daño, confiando en que los compartimentos estancos cumplirían su función. Esa percepción provocó una respuesta inicial lenta, en la que el barco seguía iluminado y aparentemente estable, transmitiendo calma cuando el tiempo ya era el recurso más valioso. Otro error clave fue la gestión de los botes salvavidas. No solo había menos de los necesarios, sino que muchos se lanzaron al agua sin estar completamente llenos. La confusión, la falta de entrenamiento en situaciones reales de emergencia y el miedo a sobrecargar los botes hicieron que se desaprovecharan plazas vitales. Cada bote que descendía medio vacío representaba vidas que podrían haberse salvado. La comunicación también jugó un papel decisivo. Las órdenes no siempre fueron claras ni uniformes. Algunos pasajeros no entendían la gravedad de la situación, otros no querían abandonar un barco que aún parecía seguro. La tripulación, dividida entre mantener el orden y actuar con urgencia, se enfrentó a un caos creciente sin un plan plenamente efectivo. Incluso la estructura jerárquica influyó negativamente. La obediencia estricta y la confianza en la autoridad retrasaron acciones más drásticas. Nadie quería ser quien tomara una decisión que pareciera exagerada o innecesaria. Pero en situaciones límite, dudar puede ser tan peligroso como equivocarse. Los errores críticos del Titanic no fueron actos de maldad ni de incompetencia absoluta, sino decisiones humanas tomadas bajo presión, rutina y exceso de confianza. La tragedia no se desencadenó en un solo instante, sino que se construyó paso a paso, a medida que cada oportunidad de corregir el rumbo se deslizaba silenciosamente hacia el fondo del océano. La evacuación del Titanic comenzó envuelta en una calma engañosa que pronto se transformó en confusión. Cuando se ordenó preparar los botes salvavidas, muchos pasajeros no comprendieron la gravedad de la situación. El barco seguía iluminado, estable, casi inmóvil. Resultaba difícil creer que aquella ciudad flotante pudiera hundirse. Esa incredulidad fue el primer obstáculo para salvar vidas. El problema de fondo era estructural, no había botes suficientes. El Titanic contaba con botes para poco más de la mitad de las personas a bordo, una cifra legal según las normativas de la época, pero insuficiente para una emergencia real. La confianza en la tecnología había sustituido a la previsión. Los botes no estaban pensados para una evacuación total, sino como un complemento, no como la única salida. Cuando comenzó el embarque, el caos se filtró poco a poco. Las órdenes variaban según la zona del barco y el oficial al mando. En algunos puntos se aplicó estrictamente la norma de mujeres y niños primero, en otros, la interpretación fue más laxa o confusa. El resultado fue una evacuación desigual, improvisada y, en muchos casos, ineficiente. Algunos botes descendieron al agua medio vacíos mientras cientos de personas seguían esperando en cubierta. La división por clases sociales agravó aún más la situación. Los pasajeros de primera clase tenían un acceso más directo a los botes y recibieron la información antes. En tercera clase, muchos tardaron en enterarse de lo que estaba ocurriendo o encontraron barreras físicas que dificultaban su llegada a las cubiertas superiores.
Pasillos cerrados, señalización confusa y la falta de instrucciones claras retrasaron a familias enteras que nunca tuvieron una oportunidad real. La tripulación se vio desbordada. Algunos actuaron con valentía y determinación, otros dudaron, inseguros ante una situación para la que nunca habían sido entrenados del todo. El ruido del vapor, las órdenes contradictorias y el miedo creciente crearon un ambiente tenso, donde cada decisión se tomaba contrarreloj. A medida que la inclinación del barco se hacía más evidente, la urgencia sustituyó a la calma inicial. La evacuación del Titanic no fue solo una lucha contra el tiempo, sino contra un sistema que no estaba preparado para fallar. Los botes salvavidas se convirtieron en el símbolo más cruel de la tragedia. Estaban ahí, visibles, pero insuficientes. Y mientras descendían uno a uno hacia la oscuridad del océano, quedaba claro que no todos tendrían el mismo destino. Porque en el Titanic, incluso al borde del hundimiento, la vida seguía teniendo un precio distinto según la clase a la que pertenecías. En medio del caos y la confusión, cuando el destino del Titanic ya era irreversible, surgieron historias que revelaron lo mejor y lo peor del ser humano. La tragedia no se vivió solo en números o estadísticas, sino en decisiones individuales tomadas en cuestión de segundos. Mientras el barco se hundía lentamente, cada persona a bordo se enfrentó a una elección que marcaría su final o su recuerdo. Algunos miembros de la tripulación se mantuvieron firmes hasta el último momento. Oficiales que siguieron cargando botes, marineros que ayudaron a desconocidos sin pensar en su propia salvación, ingenieros que permanecieron en las salas de máquinas para mantener la electricidad funcionando el mayor tiempo posible. Gracias a ellos, las luces siguieron encendidas y el orden se mantuvo durante más tiempo del que nadie habría imaginado. Sabían que no saldrían de allí, pero eligieron cumplir con su deber hasta el final. Entre los pasajeros también hubo actos de heroísmo silencioso. Padres que cedieron su lugar en los botes a sus hijos, matrimonios que se negaron a separarse, desconocidos que se ayudaron sin intercambiar una sola palabra. Isidore y Ida Strauss se convirtieron en el símbolo de una despedida imposible. Ella rechazó subir a un bote sin su marido, y él se negó a salvarse solo. Permanecieron juntos mientras el océano reclamaba el barco. La música también formó parte de la tragedia. La orquesta del Titanic siguió tocando para calmar a los pasajeros, incluso cuando el frío y el miedo se hacían insoportables. Sus melodías flotaban en el aire helado como un último intento de mantener la dignidad en medio del desastre. Ninguno de los músicos sobrevivió, pero su gesto quedó grabado como uno de los actos más conmovedores de aquella noche. Junto al heroísmo, hubo momentos desgarradores. Familias separadas, llamadas desesperadas, miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras. El sonido del metal retorciéndose, el agua avanzando por los pasillos y los gritos en la oscuridad componían una escena imposible de olvidar. El Titanic se convirtió en un escenario donde la esperanza y la desesperación convivieron durante las últimas horas. Estas historias no cambiaron el destino del barco, pero sí su legado. Porque aunque el Titanic se hundió en el océano, los actos de valentía, amor y sacrificio que ocurrieron a bordo se elevaron por encima del desastre. En medio de una de las mayores tragedias de la historia, el ser humano mostró que incluso cuando todo se pierde, todavía es posible elegir cómo ser recordado. Los últimos minutos del Titanic fueron una lenta y aterradora confirmación de lo inevitable. El barco, que durante horas había resistido con una dignidad casi cruel, comenzó a mostrar sin disimulos que estaba perdiendo la batalla. La proa se hundía cada vez más, mientras la popa se elevaba lentamente sobre el agua negra y helada. Ya no quedaban dudas, el tiempo se había agotado. El interior del barco se transformó en un laberinto imposible. El agua avanzaba por pasillos y escaleras, apagando luces, cerrando rutas y obligando a quienes aún permanecían dentro a retroceder constantemente. El sonido era ensordecedor, vapor escapando a presión, objetos desplazándose, estructuras crujiendo bajo una tensión para la que nunca fueron diseñadas. El Titanic, símbolo de estabilidad, comenzaba a romperse desde dentro. En cubierta, el frío era extremo. Los pocos botes que quedaban ya habían sido arriados, y cientos de personas se enfrentaban a una decisión imposible: permanecer en el barco o lanzarse al océano. La inclinación aumentaba con rapidez, haciendo casi imposible mantenerse en pie.
Algunos se aferraban a barandillas, otros se abrazaban en silencio, conscientes de que no había salida. El pánico se mezclaba con una calma extraña, propia de quienes ya han comprendido su destino. A medida que la proa desaparecía bajo el agua, la estructura del Titanic alcanzó su límite. El casco, sometido a una presión brutal, comenzó a ceder. En un momento final tan breve como estremecedor, el barco se partió en dos. La sección de proa se hundió rápidamente, arrastrada por su propio peso, mientras la popa volvió a caer con violencia sobre el océano, aún resistiéndose a desaparecer. Durante unos instantes, la popa quedó suspendida casi en vertical, iluminada tenuemente, como una silueta imposible contra la noche. Luego, lentamente, comenzó su descenso final. El Titanic se deslizó bajo el agua y desapareció para siempre, dejando en la superficie solo restos, silencio y gritos. El hundimiento duró apenas unos minutos, pero su impacto fue eterno. Donde antes había un gigante de acero, ahora solo quedaba el océano, indiferente, inmenso. El Titanic no se hundió de golpe, se despidió pieza a pieza, como si el propio mar quisiera grabar cada segundo en la memoria del mundo. Aquella noche, el barco más grandioso jamás construido desapareció, y con él, la ilusión de que el ser humano podía dominarlo todo. Cuando el Titanic desapareció bajo el Atlántico, no llegó el silencio absoluto, sino algo aún más desgarrador, los gritos. Cientos de voces flotaban sobre el agua helada, pidiendo ayuda en la oscuridad total. En ese vacío inmenso, la salvación dependía de una sola cosa, que alguien hubiera escuchado la llamada de auxilio a tiempo. Y alguien lo hizo. A casi 100 kilómetros de distancia, el RMS Carpathia había recibido las señales de socorro horas antes. Su capitán, Arthur Rostron, no dudó. Cambió el rumbo de inmediato y ordenó forzar las calderas al máximo, llevando el barco más allá de sus límites habituales. Apagó toda luz innecesaria para divisar mejor los botes, preparó mantas, bebidas calientes y transformó los comedores en improvisadas salas de atención médica. Cada minuto contaba. Mientras el Carpathia avanzaba a toda velocidad entre campos de hielo, en el agua la situación era desesperada. La mayoría de quienes habían caído al mar murieron en pocos minutos por hipotermia. Solo aquellos que lograron subir a los botes salvavidas, mal equipados y a menudo medio vacíos, tuvieron alguna oportunidad. Allí, apiñados, empapados y en shock, esperaron durante horas que parecieron eternas, rodeados de restos del naufragio y del recuerdo reciente del horror. Con las primeras luces del amanecer, el Carpathia llegó al lugar de la tragedia. No encontró al Titanic, solo botes dispersos y supervivientes exhaustos. Uno a uno, fueron rescatados del agua, izados con cuerdas y brazos temblorosos. Muchos no podían ni hablar, otros preguntaban insistentemente por familiares que nunca aparecerían. En total, unas 700 personas sobrevivieron. Más de 1500 quedaron atrás. A bordo del Carpathia, el ambiente era irreal. Alegría contenida por estar vivos, mezclada con una pena profunda por los ausentes. Los supervivientes fueron envueltos en mantas, atendidos por médicos y acompañados por desconocidos que, durante unas horas, se convirtieron en su único apoyo. El barco puso rumbo a Nueva York, llevando consigo no solo personas rescatadas, sino la noticia de una catástrofe sin precedentes. El Carpathia no solo salvó vidas, cerró el último capítulo de la noche más oscura del Titanic. Gracias a su rápida respuesta, el desastre no fue aún mayor. Pero el rescate también dejó una verdad imposible de ignorar. En el mar, incluso después de sobrevivir al hundimiento, la esperanza depende de que alguien llegue a tiempo. La noticia del hundimiento del Titanic se propagó por el mundo con una rapidez sorprendente para la época. En 1912, sin internet ni televisión, la información viajaba por telégrafo, periódico y boca a boca, pero aún así, el impacto fue inmediato y global. Desde Nueva York hasta Londres, París o Buenos Aires, la magnitud de la tragedia dejó atónitas a sociedades enteras. Nadie podía comprender que un barco considerado insumergible hubiera desaparecido en cuestión de horas. Los periódicos publicaron titulares sensacionalistas, algunos exagerando los detalles, otros intentando dar un relato lo más exacto posible. Las primeras crónicas hablaban de un desastre que desafía la imaginación,
mientras ilustraciones y fotografías de los pasajeros y del coloso flotante inundaban las páginas. La historia del Titanic no solo se contaba, se mostraba, y la combinación de lujo, drama y muerte capturó la atención de todos. En las ciudades portuarias, familiares y amigos esperaban noticias desesperadamente. Oficinas de telégrafo y estaciones de tren se llenaron de personas buscando información sobre seres queridos. La incertidumbre era insoportable. Muchos pasajeros eran inmigrantes, con familiares en el extranjero que no podían enterarse de inmediato de su destino. La tragedia se volvió personal para millones de personas, incluso para aquellos que nunca pisarían un barco transatlántico. La opinión pública se dividió rápidamente. Por un lado, surgió admiración por los actos heroicos y la valentía de la tripulación. Por otro, surgieron críticas a la White Star Line y a la confianza ciega en la tecnología. Se cuestionó la falta de botes salvavidas, la subestimación de las advertencias de hielo y la priorización de la elegancia y el lujo sobre la seguridad. El Titanic dejó claro que incluso los avances más ambiciosos no son invulnerables ante la naturaleza ni la imprudencia humana. Los gobiernos también reaccionaron. Se organizaron investigaciones, se reexaminaron normativas marítimas y se inició un debate global sobre seguridad en los viajes transatlánticos. El desastre del Titanic no solo fue un shock emocional, provocó cambios concretos en la regulación, incluyendo la exigencia de suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y mejoras en los sistemas de comunicación por radio. La tragedia se convirtió en un fenómeno cultural inmediato. Obras de teatro, canciones y relatos cortos surgieron en cuestión de semanas, mientras la historia de millonarios, inmigrantes, heroísmo y muerte capturaba la imaginación de todos. El mundo se enteró al mismo tiempo, y la combinación de horror y fascinación cimentó un mito que perdura más de un siglo después. El Titanic dejó de ser solo un barco para convertirse en un símbolo de ambición, vulnerabilidad y la frágil línea entre la confianza y la tragedia. Las investigaciones oficiales sobre el hundimiento del Titanic no tardaron en comenzar y se convirtieron en un examen implacable de todo lo ocurrido aquella fatídica noche. Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, comisiones parlamentarias y senadores querían respuestas claras. ¿Cómo pudo desaparecer el barco considerado insumergible? ¿Qué falló y quién debía asumir la responsabilidad? Lo que revelaron fue un retrato complejo de errores humanos, fallas de diseño y una confianza desmedida en la tecnología. Las audiencias comenzaron apenas semanas después de la tragedia. Sobre la mesa, cientos de testimonios de sobrevivientes, tripulantes y expertos. Cada declaración ofrecía fragmentos de la misma historia: el choque con el iceberg, la rapidez con que el agua inundó los compartimentos y la dificultad de evacuar a los pasajeros. Pero también surgieron contradicciones. Algunos pasajeros aseguraban haber recibido información clara y oportuna, mientras que otros describían confusión total y órdenes contradictorias. La comisión estadounidense se centró en las fallas operativas y la insuficiencia de botes salvavidas, mientras que la británica examinaría tanto la seguridad del barco como la normativa marítima vigente. Uno de los hallazgos más impactantes fue la falta de preparación para una emergencia real. Se descubrió que los botes salvavidas no solo eran insuficientes, sino que gran parte de la tripulación no había recibido entrenamiento adecuado para manejarlos bajo presión. En los testimonios también se reveló cómo la jerarquía y la estricta separación de clases contribuyeron a que la evacuación fuera desigual, y en muchos casos, ineficaz. La distancia entre primera, segunda y tercera clase no era solo física, sino también un obstáculo literal para la supervivencia. Otro punto crítico fueron las advertencias de hielo. Las comisiones concluyeron que los mensajes recibidos por el Titanic habían sido ignorados o subestimados, y que la presión por cumplir horarios y mantener la reputación del barco contribuyó a decisiones arriesgadas. La combinación de exceso de confianza, velocidad elevada y una percepción errónea de invulnerabilidad había creado un escenario donde el desastre era casi inevitable. Las investigaciones también señalaron fallas de diseño. Aunque los compartimentos estancos fueron un avance innovador, no estaban preparados para el tipo de daño que produjo el iceberg. La proa se inundó demasiado rápido, y los sistemas del barco no pudieron contener la catástrofe. Además, la comunicación por radio era insuficiente para coordinar ayuda inmediata, y la presencia de barcos cercanos no garantizó un rescate rápido.
El resultado de estas comisiones fue más que un informe, fue una advertencia para el mundo. Las conclusiones condujeron a cambios regulatorios, como la exigencia de suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros, vigilancia constante de rutas con hielo y mejoras en las comunicaciones marítimas. El Titanic dejó de ser un desastre aislado y se convirtió en una lección histórica sobre la mezcla mortal de arrogancia humana, confianza ciega en la tecnología y desprecio por la seguridad. Las investigaciones demostraron que la tragedia no fue inevitable, sino el resultado de errores acumulados que podrían haberse evitado. La tragedia del Titanic no solo dejó un océano de víctimas y lágrimas, también dejó una lección que cambió para siempre la forma en que el mundo navegaba. Hasta ese momento, la confianza en la ingeniería y el prestigio de las compañías navieras había primado sobre la seguridad real. La desaparición del insumergible expuso brutalmente que la naturaleza podía vencer incluso al acero más avanzado, y que la vida de miles de personas dependía de reglas insuficientes y de decisiones humanas. A raíz de ello, surgieron cambios legislativos y protocolos que reformaron la seguridad marítima de manera definitiva. Una de las primeras medidas fue la obligación de que cada barco llevara suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y tripulantes, sin excepción. Antes del Titanic, era legal que un transatlántico de más de 2.000 personas tuviera botes solo para la mitad. Tras la catástrofe, eso se volvió impensable. No se trataba solo de aumentar la cantidad de embarcaciones, también se estableció que debían existir procedimientos claros para su uso, con entrenamiento obligatorio para la tripulación y simulacros regulares. La improvisación y la inexperiencia que habían costado tantas vidas ya no podían repetirse. Otro cambio crítico fue la creación del Sistema Internacional de Advertencias de Hielo. Los transatlánticos debían reportar continuamente la presencia de icebergs y recibir información actualizada de manera inmediata. Se implementaron rutas más seguras, y la vigilancia constante del Atlántico Norte se convirtió en norma, no en excepción. La tecnología de radiocomunicaciones, que había funcionado parcialmente durante el Titanic, también fue fortalecida. Se estableció que las radios debían operar las 24 horas y que los mensajes de emergencia tenían prioridad absoluta sobre cualquier otra comunicación. Se revisaron además los reglamentos internacionales sobre construcción de barcos. Los compartimentos estancos, aunque innovadores, se rediseñaron para ofrecer mayor seguridad frente a daños múltiples. Las pruebas de resistencia y las inspecciones periódicas se convirtieron en requisitos obligatorios para garantizar que ninguna nave flotante fuera tan vulnerable como el Titanic. La confianza ciega en un diseño espectacular ya no podía sustituir la preparación ante el peligro. El impacto del desastre también alcanzó lo social y lo administrativo. Se reforzó la obligación de mantener registros claros de pasajeros, se estableció un sistema para coordinar rescates con barcos cercanos y se promovió una cultura de seguridad en todas las líneas marítimas. Las lecciones aprendidas del Titanic no solo salvaron vidas futuras, sino que transformaron la navegación internacional, de un viaje de lujo basado en prestigio, pasó a ser un trayecto sujeto a reglas estrictas y controladas. El Titanic, así, dejó un legado más allá del horror. Su hundimiento fue el catalizador de una revolución en la seguridad marítima. Dejó claro que incluso el barco más grande y avanzado no podía desafiar la naturaleza, y que la prevención, la organización y la regulación eran esenciales para evitar que la tragedia se repitiera. La lección estaba grabada en acero y agua fría, para que nunca se olvidara. El Titanic permaneció desaparecido durante más de 7 décadas, sumergido a casi 4 kilómetros bajo la superficie del Atlántico Norte, oculto a la vista y envuelto en oscuridad y frío perpetuo. Durante años, su paradero fue un misterio que despertaba obsesión y fascinación. Mapas imprecisos, relatos de corrientes y rumores de restos dispersos alimentaron expediciones infructuosas. La idea de que un coloso de acero podía yacer intacto en el fondo del mar parecía casi imposible, pero también irresistible para aventureros, científicos y amantes de la historia. El primer hallazgo exitoso llegó en 1985, cuando una expedición conjunta dirigida por el oceanógrafo Robert Ballard y el francés Jean-Louis Michel logró localizar los restos del Titanic. La búsqueda no fue casual ni improvisada, se apoyó en la última información precisa sobre el hundimiento, el análisis de corrientes marinas y la innovación tecnológica más avanzada de la época. Vehículos sumergibles controlados a distancia,
cámaras de alta resolución y sistemas de sonar permitieron explorar un terreno inhóspito, donde la presión supera por mucho lo que un ser humano puede soportar. Cuando finalmente apareció, el Titanic no estaba entero como muchos habían imaginado. El casco se había partido en dos, y los restos se extendían a lo largo de cientos de metros, dispersos por el lecho marino. Las imágenes capturadas mostraban un mundo congelado en el tiempo: chimeneas torcidas, pasamanos corroídos, piezas de lujo dispersas, vajillas rotas y botes que no lograron salvarse. Cada fragmento contaba una historia, un testimonio silencioso de la noche del 14 de abril de 1912. La magnitud del hallazgo dejó perplejos a científicos y público. Nunca antes se había explorado con tal detalle un desastre histórico sumergido a esa profundidad. El descubrimiento del pecio no solo resolvió un misterio geográfico, sino que abrió nuevas preguntas sobre conservación, arqueología submarina y ética. Los objetos recuperados y fotografiados revelaron detalles sobre la vida a bordo, la disposición de los compartimentos y la fuerza del impacto con el iceberg. A la vez, el hallazgo provocó debates sobre si debía recuperarse cada artículo o dejar el Titanic como un monumento submarino, respetando la memoria de los más de 1.500 fallecidos. La aparición del Titanic también reavivó la fascinación global por su historia. Documentales, libros, películas y estudios científicos surgieron a partir de aquel momento, recordando que no se trataba solo de un barco hundido, sino de un episodio que reflejaba la ambición, la tragedia y la vulnerabilidad humanas. El Titanic, aunque sumergido, volvía a flotar en la imaginación del mundo. Cada foto del casco roto, cada resto de pasillo o camarote, se convirtió en una ventana hacia el pasado, un recordatorio de que incluso las estructuras más gigantescas pueden sucumbir al océano, pero sus historias pueden sobrevivir para siempre. El Titanic dejó de ser solo un barco para convertirse en un símbolo eterno de ambición, tragedia y fascinación humana. Su hundimiento trascendió las páginas de los periódicos y los informes oficiales, entrando directamente en la imaginación colectiva. Desde la primera crónica publicada apenas días después de la catástrofe, hasta las películas y documentales más recientes, el Titanic se ha convertido en un espejo donde el mundo proyecta la mezcla de grandeza y vulnerabilidad humanas. Las historias de heroísmo y sacrificio a bordo inspiraron innumerables libros, desde relatos periodísticos que reconstruían los hechos con precisión hasta novelas de ficción que exploraban vidas imaginarias atrapadas en aquel coloso de acero. Cada historia ofrecía un enfoque distinto: lujo y opulencia de la primera clase, esperanza y sueños de los inmigrantes en tercera clase, y la valentía silenciosa de la tripulación. En todos los casos, el Titanic funcionaba como un escenario perfecto para narrar la lucha entre la vida, la muerte y el destino. En el cine, el Titanic alcanzó un estatus casi mítico. Desde los primeros filmes mudos que recreaban la travesía hasta producciones épicas como la reconocida película de 1997, la historia ha sido contada y reimaginada cientos de veces. Cada escena del hundimiento, cada balsa salvavidas y cada despedida dramática refuerzan la fascinación global por un evento que combina la tragedia con la leyenda. La imagen del barco dividiéndose bajo el agua y la música que acompaña la caída de un gigante flotante han quedado grabadas en la memoria colectiva como símbolos universales de pérdida y heroicidad. El Titanic también ha dejado su huella en la cultura popular más allá de libros y películas. Museos, exposiciones, obras de teatro, canciones y videojuegos han explorado su historia desde múltiples perspectivas. Cada nueva interpretación añade capas al mito, manteniendo vivo el recuerdo del naufragio y sus lecciones, al tiempo que lo adapta a los intereses de cada generación. La fascinación no se limita al drama, también se centra en la ingeniería, la arqueología submarina y la historia social del barco. Su legado va más allá del entretenimiento. El Titanic sirve como advertencia sobre los peligros de la arrogancia humana y la confianza excesiva en la tecnología. Representa los límites del progreso cuando no se combina con precaución, planificación y humanidad. Pero también simboliza la capacidad de valentía, sacrificio y solidaridad en medio de la adversidad. En la cultura popular, el Titanic no es solo un desastre histórico, es un recordatorio permanente de que la grandeza puede coexistir con la fragilidad, y que las historias de aquellos que vivieron y murieron a bordo continúan flotando, décadas después, en la imaginación del mundo. Cada libro abierto, cada escena de película y cada visita a los restos submarinos es un eco de aquella noche de 1912.
El Titanic, aunque hundido, nunca desaparece realmente. Sigue navegando en la memoria colectiva, enseñando, emocionando y fascinando, recordándonos que algunas historias son demasiado grandes para ser olvidadas. Más de un siglo después, el Titanic sigue fascinando al mundo. No solo por su tamaño o su lujo, sino porque representa cómo incluso en el punto más alto del progreso humano, un solo error puede cambiar la historia para siempre. Y lo más inquietante es que aún quedan secretos bajo el océano, historias que el mar todavía no ha querido revelar. Si te interesa descubrir más relatos como este que marcaron a la humanidad, este viaje no termina aquí. Suscríbete al canal porque el siguiente vídeo te va a asombrar.